Para hablar del tema, me da mucho gusto saludar esta mañana a Mario Castaño, quien es director de Sintel, del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Mario, buenos días, los saludo con gusto. Buenos días, Manuel. Mucho gusto. Placer estar con ustedes. Mario, van a participar numerosos ponentes, pues que tienen que ver, pues no solo con el ámbito especializado, sino también con la definición de las políticas públicas en materia de inteligencia artificial y esta que es una discusión que está presente en muchos países, incluido México, Colombia, por supuesto, España, donde se está planteando el tema de la regulación de la inteligencia artificial como una necesidad imperiosa. ¿Cuál es el objeto de este Congreso y cómo se va a aterrizar la reflexión a ese respecto? Bueno, este congreso es el mayor congreso en Latinoamérica. Nos reunimos 6.500 asistentes de alto nivel para discutir los temas, obviamente, fundamentales en esta transformación digital. Y obviamente, dentro de la transformación digital, punto fundamental, como usted lo dice, Manuel, para todos los países, en general para toda la sociedad, es como avanzamos en la regulación de una inteligencia artificial ética, constructiva y que apoye por lo que es una herramienta fundamental para aplicar en nuestros negocios y en nuestra vida cotidiana. Entonces, claramente, por ejemplo, en Colombia tenemos un proyecto de ley en curso que unifica varios decenas de proyectos de ley que se han venido proponiendo en los meses anteriores y que pues parte de la discusión de este evento que tenemos de aquí hasta el día viernes, ¿Qué, con varios aspectos que obviamente podemos discutir. qué aspectos consideraría usted prioritario atender en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial? Bueno, en general la regulación y sobre todo como siguiendo la reflexión europea frente al tema de inteligencia artificial, se ha centrado en, en tener diferentes niveles de intervención y seguimiento dependiendo del tipo de riesgo de las actuaciones o los outputs, las salidas que tendría unos algoritmos de inteligencia artificial aplicados, desde los que son inaceptables hasta los que pudiera uno decir que no tienen mayor efecto, digamos, para nadie, que no tiene un efecto social importante. Entonces hay unos prohibidos, hay unos que son de alto riesgo, pero claro, no es solamente definir, ¿no?, esas aplicaciones, es cómo las finalmente las vigilamos, cómo las supervisamos y cómo verificamos que cumplan los requisitos planteados en las leyes. Y por lo tanto, normalmente en todos los proyectos de ley que tenemos en México, bueno, en Brasil, aquí en Colombia, hay una función muy importante que es la autoridad, que digamos tendría esas funciones de seguimiento y vigilancia. Y por lo tanto, pues los diferentes países de Latinoamérica hay como varias tendencias que sean, digamos, autoridades independientes que no estén en están en el ejecutivo, pero no es, digamos, parte de la parte de política, que sean agencias, lo que se denomina una agencia, o en algunos otros casos, pues son ministerios que estarían actuando con esa función de Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, pues porque hay que vigilarlo y eso tiene unos retos importantes técnicos y organizacionales. Y entonces ahí como básicamente son parte de las discusiones típicas digamos, de estas propuestas de proyectos de ley para vigilar y hacerle seguimiento a las implementaciones de inteligencia artificial. Uno de los temas que más se han discutido es el de los derechos de autor, por un lado, sobre las creaciones de las inteligencias artificiales, y otro tiene que ver con la propia recopilación de datos sensibles, de perfiles, a partir de la información que uno proporciona en un chat GPT, en un Gemini, en fin, todas estas inteligencias a las que uno pues les ofrece datos que muchas veces ya rondan o se enmarcan dentro de la categoría de datos sensibles. ¿Cómo aterrizar una regulación en estos dos aspectos, derecho de autor, datos sensibles, que pues equilibre la protección de las personas, de las empresas, de la propiedad intelectual y por otro lado no implique un freno al desarrollo de esta tecnología?
Y por eso no hay inteligencia artificial básicamente sin datos, ¿no? Y aquí en Colombia, caso específico, también se acaba de erradicar un proyecto de ley que básicamente amplía en nuestra ley de habeas data y específicamente tiene que ver con lo que usted plantea, una modernización de esta gestión. Claramente el reto está en el equilibrio. ¿Por qué? Porque el valor que tiene una inteligencia artificial es precisamente por el uso de los datos, pero claramente también tenemos que respetar la posibilidad de que esos datos no sean utilizados sin consentimiento o para beneficio sin que uno realmente lo apruebe. Entonces, en ese momento tenemos esa discusión, pero también tenemos que mirar un poco lo que sucede. El caso de la inteligencia artificial tipo LLM, que es la que usted menciona, como ChatGPT, como Gemini, como estos, pues básicamente lo que han hecho es cargar toda la información disponible en medios públicos y con eso, digamos, realizar la programación de los algoritmos. Y por lo tanto, pues ahora sí ya, cuando ya entendemos que la situación tiene ya unas particularidades donde el uso de la información de las personas y de las empresas, entonces tenemos que entrar en otra etapa para protegerlos y que esa información sea realmente la que yo apruebe y que entienda que tengo el derecho a reclamar si siento que esa información no está siendo bien utilizada. ¿Qué sucede? Cuando yo la estoy en la práctica utilizando la información, por ejemplo, en una empresa, claramente la información pues tiene dos fuentes. La información de una gestión documental de una empresa, pues yo la cargo de mi empresa y la quiero utilizar pues para optimizar el acceso a esa información. Entonces yo tengo un control. Pero hay otra información que también está en la discusión en estas leyes de habeas data que complementan las de inteligencia artificial, que están en servidores por fuera del país posiblemente o en sitios donde no tengo control. Entonces ahí hay que buscar ese equilibrio para identificar claramente qué datos realmente son tan sensibles o delicados que deberían estar locales y que deberían tener claramente mi autorización y los que no. Entonces es un equilibrio complejo y creo que todavía nos va a falta un tiempo porque claro, estamos en unas tecnologías nuevas que apenas están implementando y no es fácil, digamos, prever cómo las vamos a regular. Entonces ahí tenemos un reto importante frente a esto. Manuel, por ejemplo, le quiero contar, aquí en Colombia acabamos de hacer una encuesta y para el 70% de los usuarios de Internet dicen, no importa que usen mis datos. O sea, la gente a veces vemos o pensamos que las personas de pronto tienen comportamientos que no son los que en teoría uno pensaría. Por ejemplo, es un número bastante alto y se entienden que cuando yo estoy interactuando en el mundo digital, pues estoy dando datos y por lo tanto, pues de alguna manera confío en que se utilicen de la manera adecuada. Pues sí, es que ese es un gran asunto que hay que pues estudiar y sobre todo hasta qué punto se podrá después fincar algún tipo de responsabilidad a las empresas pues sobre lo que las propias inteligencias artificiales hagan, digan, aconsejen, en fin, los escenarios son infinitos, Mario, estaremos muy pendientes de este congreso que se está desarrollando en Cartagena de India, en Colombia. Y por supuesto, pues atenderemos estas conclusiones de los expertos que van a estar ahí. Muchísimas gracias por su presencia en este espacio. Vamos a ver, muchísimas gracias por la invitación y los esperamos siempre en Cartagena cada año en septiembre para el Congreso Andicom. Cada año en Cartagena de Indias, en Colombia. Gracias, Mario. Un abrazo. Muchas gracias, Manuel. Igualmente, 10 de la mañana con 35 minutos. Vámonos a la pausa. No se vaya, regresamos. Hay más.